La elección como próximo alcalde de Bogotá del ex guerrillero Gustavo Petro abre nuevas perspectivas políticas en Colombia. Con un discurso de fuerte contenido democrático y pluralista y un pasado anclado en la izquierda, donde se formó políticamente, incluyendo su actividad guerrillera en el movimiento M-19, Gustavo Petro asumirá el 1 de enero de 2012 la alcaldía de Bogotá, la capital de Colombia. Fue elegido el domingo 30 de octubre con el 32% de los votos, derrotando a Enrique Peñalosa, del Partido Verde, que obtuvo el 25% y contaba con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe. Los colombianos también eligieron 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 4.627 ediles de juntas distritales. La actividad militante de Gustavo Petro comenzó en su juventud en Zipaquirá, Cundinamarca, donde construyó un barrio para gente de escasos recursos a fines de los años 70. Una vez concretada la disolución del M-19, fundó Alianza Democrática, partido con el que participó en la redacción de la Constitución de 1991. Aunque comenzó en la política con tan solo 22 años como concejal independiente del municipio de Zipaquirá, saltó a la política nacional en 2006 cuando fue elegido senador del Polo Democrático con la segunda votación más alta del país. Desde ese cargo, obtuvo gran notoriedad al denunciar los vínculos de los políticos con los grupos paramilitares y las guerrillas que actúan en Colombia, convirtiéndose así en el principal crítico del gobierno de Álvaro Uribe. En 2010 se presentó a las elecciones presidenciales, quedando en cuarto lugar. Tras su derrota, decide abandonar el Polo Democrático por sus diferencias con otros líderes del partido y fundar Progresistas, coalición de fuerzas de izquierda con la que triunfó en los comicios regionales. Aunque no esconde su pasado guerrillero, Petro es también, como se definió en su primer discurso como alcalde electo, hijo de un proceso de paz y de la Constitución de 1991. En esa oportunidad, evaluó que este es un triunfo de la reconciliación y una muestra de que la paz es posible en Colombia. Petro también tiene detractores. Desde la derecha, el expresidente Álvaro Uribe ha cuestionado su presencia en la política, su cercanía con el presidente venezolano Hugo Chávez e incluso ha insinuado que se revise el indulto que se les otorgó en 1990. La inquina de Uribe contra Petro es comprensible. Es el gran derrotado de estos comicios con los que pensaba cimentar su retorno a la arena política. No solo perdió en Bogotá, que ponía en juego el segundo cargo electivo más importante del país, sino también Medellín, donde se impuso Aníbal Gaviria, e incluso en su bastión de Antioquia, donde su candidato cayó ante Sergio Fajardo, del Partido Verde, quien ganó la gobernación. El triunfo de Petro es significativo porque es la primera vez que un ex guerrillero accede a un cargo de importancia en Colombia, país en el que aún están activas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Pero la derrota del uribismo también favorece al gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, quien, a poco de asumir, comenzó a tomar distancia de la figura de su antecesor y, más lentamente, de alguna de sus políticas. En este sentido, va una de las decisiones tomadas por Santos a pocas horas de confirmarse los resultados electorales. La disolución del temido Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS, la Agencia de Inteligencia Estatal de Colombia, que Uribe utilizó para espiar e intimidar a políticos opositores, periodistas, sindicalistas y activistas de derechos humanos, y para fomentar la denominada parapolítica, la creación de grupos paramilitares responsables de miles de asesinatos y de graves violaciones a los derechos humanos. Hay algo que me llama la atención en Colombia que tiene que ver con la inestabilidad política de los partidos, porque hay ahora un enfrentamiento muy fuerte entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, que dicen que es el gran derrotado, por lo menos la prensa colombiana dice que es el gran derrotado de las elecciones, pero Santos tampoco logra consolidar un partido político. El Partido Verde está dividido en múltiples fracciones, muchos pasaron por ahí, muchos se escindieron. El Polo Democrático, que era la vertiente de izquierda, que había tenido candidatos fuertes, fracasó en Bogotá, casos de escándalos de corrupción, y aparece ahora Petro también como una nueva propuesta de centroizquierda, pero distanciándose de lo que era el Polo Democrático. Sergio Fajardo en Antioquia, que fue antes alcalde
Medellín, que se decía que coqueteaba con Uribe, que ahora está con el Partido Verde. O sea, me da la sensación de un travestismo político todo el tiempo, que van moviéndose de un partido a otro, que los partidos tradicionales han perdido el peso que tenían en el pasado, que el polo democrático no logra consolidarse como una fuerza alternativa, y cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá también fracasó, no mostró algo diferente. Totalmente. Lo extraño es que, digamos, para el análisis habitual que se hace de estos casos, no es que le faltaron figuras, como vos decís, sí, el polo democrático ha tenido algunas figuras emergentes que en su momento llegaron a ser candidato a presidente, concitaron una persona muy reconocida, o mucha expectativa, y sin embargo no logran consolidarse ni como partido ni como candidato, porque los propios candidatos, uno avanza 5 o 6 años en la historia y los nombres ya son otros. Sí, también es verdad que el polo democrático siempre tuvo el problema que desde la derecha lo ligaban a la guerrilla y ellos estaban en esta postura ambivalente, no somos la FARC, pero tampoco estamos de acuerdo con la política de Uribe, los atacaban mucho con eso. Ahora, hablando de Uribe, de la política de Uribe, una cosa que me parece que quedó claro es que la política de Uribe de seguridad fue un fracaso total, porque en estas elecciones hubo exactamente 41 candidatos asesinados, 88 candidatos amenazados, 23 atentados y 8 secuestros, 52% más de muertos entre los candidatos que en el 2007. Es decir, un aumento del tema de la inseguridad en Colombia que realmente es muy dramática, ¿no? Y un tema que nosotros por falta de tiempo no analizamos, que es la protesta estudiantil. Ya hace varios meses que también algunas universidades están paralizadas por los estudiantes, muy similar al movimiento al de los chilenos, críticas a la reforma educativa del presidente Santos. Ese es. Un presidente que a pesar de todo parece seguir avanzando gracias a las contradicciones y esta debilidad de la oposición, inclusive la oposición que puede tener hasta de su antecesor, del que, como decía el informe, empieza a tomar distancia de Uribe, ¿no? Sí, porque la curiosidad también del pueblo colombiano es que aún, digamos, que al presidente se le otorga muchísima popularidad, o sea, tanto en el caso de Uribe, en su momento, como ahora, en el caso de Santos, tienen una popularidad altísima, 70, 80%, que realmente para un presidente latinoamericano es muchísimo, ¿no? Sí.